A su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo, ven. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Es un placer, un privilegio estar nuevamente con ustedes, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Como siempre me acompaña mi querido hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes. Estamos aquí nuevamente en su programa Hablemos de Doctrina. Esperamos pues que usted pueda disfrutar a lo largo de estos minutos de una enseñanza totalmente bíblica y una enseñanza que está de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento. El tema de hoy nuestro hermano Quiroz lo va a desarrollar y vamos a tener por título el salario del predicador, y vamos a tener como base un tema, un versículo que está en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18, donde dice la palabra: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Dijo el apóstol Pablo que él predicaba el evangelio gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él tenía derecho, pero él no quería abusar del derecho que él tenía, sino que él predicaba el evangelio gratuitamente. Hay una idea que pasa por mi mente de algo que dijo el Señor a sus discípulos en una ocasión, donde le dijo: de gracia recibiste, pues de gracia da. Entonces, ustedes recibieron algo sin pagar nada, entonces igual ustedes lo que van a hacer por la gente no le van a cobrar. Vemos en la actualidad una dinámica diferente en cuanto a este asunto, y esperamos pues que usted conozca cuáles son los derechos de los predicadores, si es posible que las iglesias de Cristo puedan sostener a sus evangelistas, a sus pastores. Vamos a ver el enfoque bíblico sobre este tema que tiene que ver con finanzas y con la administración de la ofrenda para los santos, y cómo el evangelista pues debe ser o puede ser digno de su salario. Y para eso el tema lo va a desarrollar nuestro hermano Quiroz, al cual le damos el tiempo para que con la guía del Espíritu Santo pues nos instruya en esta noche con este tema tan interesante. Bendiciones, hermano, el tiempo es suyo para que podamos desarrollar el tema el día de hoy, domingo. Muy buenas noches, estimados televidentes, cada una de las personas que nos ven desde diferentes puntos de la ciudad, desde diferentes puntos del país, y sabemos también de que personas que están fuera del país, ¿verdad? Un saludo cordial a cada uno de nuestros amados hermanos en la fe, ¿verdad? Pues tenemos este tema que yo diría de que es un tema que nadie toca. Entonces usted va a escuchar programas de televisión, va a escuchar programas de radio, donde principalmente le hablan que hay que sembrar para cosechar, que la prosperidad, que el amor, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Pero el tema como tal del sostenimiento económico, no recuerdo yo a alguien hablar de eso, no recuerdo yo a alguien mencionar ese tipo de cosas. No significa de que esto sea menos importante, todo lo contrario, ¿verdad? Cada tema que no se toca, no porque no sea común, no significa de que no es importante, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es muy importante poder tocar este tema, porque a lo largo de este tema se han desarrollado diferentes ideas, ¿verdad? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las personas que predican en una iglesia evangélica como tal, los llamados misioneros o algo así, ¿verdad? Entonces, donde vienen y se lucran como tal del dinero de la iglesia,
Entonces, pidiéndoles el diezmo, pidiéndoles primicias, pidiéndoles dinero, pidiéndoles que pacten con el Señor, pero al final del pacto termina siendo con ellos, diciendo de que tienen revelaciones con tal familia, con tal persona, que ellos soñaron de que van a tener una casa de tal forma, que ellos soñaron de que van a tener un carro del año, y le podemos poner un montón de cosas, ¿verdad? Que a lo largo, si usted observa minuciosamente, quitando por un lado el fanatismo religioso y poniéndose a observar, usted va a poder observar de que muchas de estas personas terminan siendo ricas, terminan siendo millonarias. Entonces, si no, échenle un vistazo, ¿verdad? Le dejo la tarea de que puede investigar, ¿verdad? Estas personas llegan a tener millones y millones y millones, llegan a tener mansiones, llegan a tener no uno, sino un montón de vehículos del año, de vehículos de lujo. Entonces, y se lucran como tal, ¿verdad? Del dinero. Entonces, y por otro lado tenemos los miembros que colaboran para eso, y pues resulta de que ellos sí viven de manera humilde, ¿verdad? Viven de manera escasa, viven de manera justa, viven de manera que apenas pueden sobrevivir. Muy bien. Quitando por una parte a las personas del mundo evangélico y enfocándonos en lo que es la iglesia del Señor, en lo que es la iglesia de Cristo. Lo curioso muchas veces es de que como iglesia de Cristo no se escapa tampoco de este tipo de situaciones. Entonces, y no se trata tampoco de atacar a alguien en específico, no estamos atacando a alguien en específico, simple y sencillamente estamos tocando un tema como tal. Entonces, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, como usted bien sabe, si ha sintonizado nuestros programas, nosotros estamos 100% en contra de las ayudas económicas, de las ayudas extranjeras, ¿verdad? Entonces, donde vienen y resulta de que vienen ayudas de bolsas de comida, vienen ayudas de casitas, vienen ayudas de becas, vienen ayudas de otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a lo largo esto lo que hace, pues, es simple y sencillamente venir y dañar la iglesia, ¿verdad? Quizás no se ve a corto plazo, pero sí se ve a largo plazo, ¿verdad? Y yo creo de que lo interesante al momento de visualizar una congregación es ver cómo esa congregación va a estar en unos años. Entonces no es simplemente por salir del momento, ¿verdad? Al momento de pronto se ve bonito, al momento de pronto se ve beneficioso. Ay, qué bonito que nosotros acá ayudamos con bolsas de comida. Ay, qué bonito que nosotros acá le construimos casas a las personas más pobres. Ay, qué bonito de que nosotros y nosotros y nosotros y nosotros, ¿verdad? Suceden este tipo de cosas. Entonces, y es ahí donde llega el problema, y el problema se convierte en un peligro serio. Porque como hemos venido analizando a lo largo de muchos estudios bíblicos los domingos, hemos venido analizando que este tipo de cosas, o hacer algo que como tal no lo muestra la Escritura, pues viene y se convierte en un problema para la iglesia. Entonces, como tal, en la Escritura no existe un ejemplo aprobado de que diga los ancianos de tal congregación decidieron venir y mandar dinero al extranjero y ayudar económicamente a tal iglesia, y no dice ahí de que los hermanos daban bolsas de comida, y no dice ahí de que los hermanos hacían esto y los hermanos hacían lo otro. Realmente no lo dice, ¿verdad? Entonces es ahí donde quiero que lleguemos al punto que realmente queremos tocar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las personas del mundo evangélico muchas veces se lucran de este tipo de cosas, muchas veces también personas que están al frente de las iglesias y reciben este tipo de ayudas también se lucran de este tipo de cosas. Entonces, siendo honesto, el dinero es una tentación, así de simple. No es para cualquier persona venir y manejar dinero, no lo es. Entonces hay personas que el dinero es una tentación como tal, entonces y se sienten tentados a falsificar, a aumentarle precios a algo, a querer cambiarle algo para poder obtener también algo a cambio, ¿verdad? Y existe la mentalidad de decir, no es posible de que yo esté haciendo esto para ayudar a estas personas y yo no obtenga nada a cambio. Entonces ve el tipo de pensamiento. Entonces, y usted que nos está viendo a través de la televisión, a través del programa, en las redes sociales, usted podrá decir, pero hay muy buenos hermanos. No, nosotros no les estamos diciendo de que no hay muy buenos hermanos.
Hay personas que tienen muy buenas intenciones, hay personas que son muy buenas, pero es que el problema es de que de la intención a lo que realmente se hace es muy diferente. El problema es de la intención que se tenga a lo que realmente dice la Escritura, pues ahí pues ya es muy diferente, ¿verdad? Volvemos al punto, hay personas que se lucran de esto, ¿verdad? Y muchas veces sucede también de que muy probablemente, como pasa en el mundo evangélico, también hayan personas que manipulan este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces se ponen a ver, ya aquí comienza a ser un poquito diferente, porque ya los hermanitos tienen que ir a vender pupusas, ya los hermanitos tienen que ir a vender hamburguesas, baleadas, y comienza con aquel tipo de cosas. Ya en la iglesia se tienen que hacer bazares para recaudar fondos, y en la iglesia se tiene que hacer rifas, y en la iglesia se tiene que hacer lo otro. Entonces ningún tipo de cosas de esas la dice la Escritura. Entonces nada de eso. Ahora bien, el sostenimiento económico como tal. Muchas veces pasa de que en las iglesias que están siendo sostenidas, que están siendo sostenidamente económicas por iglesias extranjeras, resulta que tarde o temprano van a venir y le van a tener que cortar como tal el sostenimiento económico. Ahora bien, se convierte en un problema, como tal se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque el predicador ya se hizo 100% dependiente de este sostenimiento económico. Entonces, y a través de este sostenimiento económico, o por ese sostenimiento económico, es que viene el predicador y obviamente predica el evangelio. Pues, o sea, ¿cómo no va a predicar el evangelio si se le está ayudando económicamente, verdad? Entonces, de esa forma. Ahora, el problema es, cuando el sostenimiento económico se corta, pues resulta que se acabó la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, y no quiero decir con esto de que no hay excepciones a la regla, por supuesto que hay excepciones a la regla, ¿verdad? En la mayoría de los casos, cuando el sostenimiento económico se acaba, pues se acabó la predicación del evangelio. Que lo correcto sería predicar el evangelio con o sin sostenimiento económico. Entonces, si hay, pues qué bueno. Entonces, pero si no lo hay, pues también, qué bueno. Entonces, seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, porque en ese caso sería más que todo depender de Dios y no depender de los hombres. Porque el problema con esto, hermano Johnny, es que muchas veces se depende de los hombres, ¿verdad? Entonces vienen y le dicen a la persona que está siendo sostenida: mire, estimado hermano, usted que está siendo sostenido por nosotros, los ancianos de tal congregación, por así decirlo, aquí en el extranjero, nosotros le requerimos de que usted trabaje de esta forma, de que usted se relacione únicamente con estas personas, de que usted con estas otras personas no tenga relación, que se limite. Y como si fuera poco, recuerde de que usted tiene que estarnos pasando un reporte mensual del trabajo que usted hace. Entonces nosotros le pagamos tanto para que usted haga tantos bautismos, nosotros nos ayudamos de esta forma, le ponemos este medio, le ponemos esta herramienta para que usted también haga tantos bautismos. O sea, mi pregunta es, ¿qué ejemplo bíblico hay para poder hacer todo ese tipo de cosas? No hay ningún ejemplo bíblico como tal. Y es ahí donde viene y esto se convierte en un serio problema, ¿verdad? Entonces, imaginémonos de qué sucede, ¿verdad? Lo primero que se pregunta la persona es: ¿y por qué será que me terminaron la ayuda? Entonces, ¿será de que he pervertido el evangelio? ¿Será que ya no predico como antes? ¿Será de que ya no predico la verdad? ¿Será que me he salido de la enseñanza? Entonces, ¿por qué será? Entonces, si yo no he hecho nada malo, entonces, ¿por qué será que lo hicieron si durante tantos años me estuvieron ayudando? Y muy probablemente esas sean las preguntas que una persona que atraviesa por ese tipo de cosas se hace, ¿verdad? Entonces, el problema es de que hoy todo el mundo, o la mayoría de personas, o muchas personas, perdón, o un gran porcentaje de personas quieren predicar el evangelio únicamente por dinero. Entonces, si no hay un sostenimiento económico, pues resulta de que no hay predicación del evangelio. Si no hay un sostenimiento económico, resulta de que no hay predicador, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde se convierte en un grave problema. Yo de pronto he visto en las redes sociales, hermano Johnny, que vienen y dicen: yo, el predicador fulano de tal iglesia, estoy sin sostenimiento, y por lo tanto solicito de que alguien me pueda ayudar de alguna forma
para seguir predicando el Evangelio. O sea que la única forma como puede vivir es a través de una ayuda que le den para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es de poder analizarse, ¿verdad? De poder analizarse totalmente, porque no creo yo de que se trate únicamente de algo así, ¿verdad? Entonces, ahora bien, las convicciones. ¿Qué tan fuertes están las convicciones para usted que predique el Evangelio? Y usted como miembro de la iglesia que nos está viendo, ¿qué tan fuertes están las convicciones de la persona que dirige su congregación? ¿Será de que su convicción realmente está aferrada a Cristo? ¿Será de que su convicción realmente está aferrada a Dios? ¿Será de que su convicción realmente está aferrada a la doctrina de los apóstoles? ¿O será de que su convicción puede cambiar si le hacen alguna oferta económica que de pronto pueda ser beneficiosa para usted y su familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que vivir como cristianos? También sería una gran pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que realmente nosotros tenemos que formarnos, ¿verdad? Lamentablemente, cada cosa que se introduce a la iglesia, lo que le produce realmente es un daño. Y ya ha pasado cuando el apóstol Pablo predicó acerca de la apostasía, ¿verdad? Entonces, y hay que tener mucho cuidado de que no siga llegando más apostasía a la iglesia, porque como iglesia de Cristo ya tenemos la mala experiencia de que en la historia la apostasía llegó, entonces, y de ahí surgió la iglesia católica romana, la iglesia cristiana. Entonces, los mismos errores que se produjeron en la apostasía de antes son los mismos errores que se pueden producir el día de hoy, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, la iglesia, lamentablemente, muchas veces pasa por problemas de división. Entonces, y la iglesia puede llegar a pasar nuevamente por problemas de división, entonces, por pequeños temas así, porque resulta de que cuando de pronto ya no existe como tal el sostenimiento, pues resulta de que se crean problemas, de que se crean pleitos, ¿verdad? Y por lo tanto usted como cristiano lo primero que tiene que hacer es ver el error que está aconteciendo, ¿verdad? Como tal tenemos algunos versículos bíblicos en la primera carta de Corintios, capítulo 9. Los vamos a leer y después los vamos a ir desglosando. Bueno, después de estos versículos bíblicos le voy a dar la participación al hermano John. Dice, primera carta de los Corintios, capítulo 9, dice del versículo 10, vamos a ver. Dice, no, el 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado con los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y si otros participaran, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hasta ahí nomás.
Hermano Johnny, vamos a hacerle una pregunta. Aquí el apóstol Pablo menciona acerca de que de pronto puede existir algún obstáculo, entonces, para la predicación del Evangelio. ¿Puede acaso las ayudas que vienen del extranjero, estos sostenimientos económicos y así, pueden acaso servir muchas veces de obstáculo para la predicación del Evangelio? ¿Qué opina usted? Yo creo que sí, hermano. Lo voy a explicar por qué. Nosotros, queridos hermanos, televidentes, nosotros no es que hay que explicar bien. En cuanto a las ayudas, básicamente lo que nosotros estamos en desacuerdo es con cierto enfoque de algo que se llama evangelio social. No estamos en contra de ayudar a la gente, no, para nada. En cuanto a la gente pueda ser ayudada y se pueda hacer, hay que hacerlo. El enfoque de nosotros está en lo siguiente. Le voy a dar un ejemplo. En Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan capítulo 6, el Señor alimentó a más de 5,000 personas. Fue una gran cantidad de personas que fueron alimentadas. La gente vio que el Señor no se subió a la barca en la cual los apóstoles cruzaron el mar y empezaron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dice la gente al Señor: aquí estás. Y el Señor les reprochó algo a esa gente que lo andaba buscando. Y Él les dijo: miren, ustedes me buscan no por las señales que han visto, no por la predicación que han escuchado. Ustedes me buscan y me están siguiendo porque comieron y quieren volver a comer otra vez. Ustedes andan detrás de una comida material. Y Él explicó ahí en ese contexto que Él podía darles un alimento, que es un alimento espiritual totalmente distinto al que ellos andaban buscando. Podemos decir que en situaciones y en contextos normales dentro de las realidades de nuestros países, mucha gente entonces se va a acercar a las iglesias precisamente porque tiene hambre, porque tiene necesidad física, no necesidad espiritual. Entonces el evangelio social trata de suplir y trata de llenar esa falencia material que tiene la gente, pero muchas veces se descuida lo más importante, que es darle también el alimento espiritual. Y no estamos diciendo que no se le da. Lo que pasa es la reacción de la gente. Porque mucha gente, cuando ya se le deja de dar lo material, cuando ya se le deja de dar el alimento material, entonces abandonan lo espiritual. Entonces usted puede darse cuenta que a veces lo que tiene a muchas personas en la iglesia no es una fe genuina en el Señor, sino un deseo genuino de poder satisfacer sus necesidades físicas, y dice: es que si yo me voy de esa iglesia donde me reúno, me van a dejar de dar la ayuda con la cual como yo y como mis hijos, entonces ahí voy yo para que me ayuden. Entonces la iglesia viene y le ayuda, le da lo que necesita, le da su casita, le construye su casita, le da esto, le da aquello, y mientras la iglesia le esté dando a esa persona lo material, ella va a seguir ahí. Una vez que digan quienes mandan las ayudas: ya no podemos ayudarlos, entonces esa gente se aparta, porque su fe no es una fe genuina en el Señor, sino que es una fe interesada. O sea, están en la iglesia por un interés que no es espiritual, sino material. En cuanto a los pobres siempre van a ver en Marcos capítulo 14, versículo 7, cuando ungieron al Señor, esta mujer que derramó perfume muy caro en los pies del Señor. Entonces dijeron: qué barbaridad, qué desperdicio, si se hubiese vendido ese perfume por 300 denarios, le hubiésemos dado mucha comida a muchos pobres. Y el Señor les dijo: miren, pobres siempre van a haber, entonces, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces, el enfoque es que pobres siempre van a haber. Entonces, ¿la iglesia debe ayudar a los pobres? Sí, en ese sentido, pero no es el enfoque primordial de la iglesia. La iglesia primero debe enfocarse en lo espiritual y después viene lo material, no lo material primero y después lo espiritual. Consideramos que ese debe ser el orden.
Y no estamos de acuerdo nosotros cuando ese orden, por ejemplo, se altera, donde llevan a la gente a través de programas, a través de ayuda, pero sin una fe verdadera, un genuino compromiso con el Señor. Creemos que primero debe ser un interés genuino por el Señor y después se le puede suplir la necesidad al hermano, no al revés. Cuando hablamos de los predicadores, ahí hay un tema bien interesante que el hermano me acaba de preguntar. Es que le hace daño a la iglesia que el predicador reciba sustento del exterior. Claro que sí, porque se vuelve dependiente de ese sustento. Le quiero decir yo que, por ejemplo, mi hermano Quiroz y yo tenemos un salario en la iglesia. Nosotros recibimos un salario porque nosotros sembramos lo espiritual dentro de las congregaciones y, como bien lo explicó el apóstol Pablo, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. A nosotros se nos ha asignado un salario que la iglesia pues fielmente sustenta nuestras necesidades. Entonces, de esa manera nosotros nos dedicamos a la predicación del evangelio. Nosotros no recibimos ninguna ayuda de nadie, solo de los hermanos de la iglesia, y con eso nosotros pues suplimos nuestras necesidades y nos dedicamos a la predicación del evangelio. ¿Qué pasa si nosotros dependiéramos de una ayuda extranjera y que de repente esa ayuda dijeran, ya no les vamos a ayudar? Y la iglesia está acostumbrada a siempre a recibir y nunca dar. La iglesia está acostumbrada solo a recibir y a nunca sembrar. Entonces, por eso los predicadores, al ver la gran necesidad que pueden tener económica, donde tienen que alimentarse ellos, alimentar a su esposa, alimentar a sus hijos, entonces deciden irse a buscar ayuda o a buscar suerte en otros lados y abandonan las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay amor hacia las iglesias, no hay amor a la obra. Porque si no hay el sustento, si no hay esa ayuda, entonces no se predica. Así de sencillo. Ese es un mal que existe en muchos predicadores. Donde vemos al apóstol Pablo, hermano, muchas veces el apóstol Pablo tuvo que trabajar para poder mantenerse en el ministerio. Entonces no sé de qué manera este ejemplo del apóstol Pablo nos puede ayudar a nosotros a entender de que no siempre va a haber ayuda de parte de la iglesia, y cuando eso pasa, pues usted, querido hermano, debe trabajar para que usted pueda suplir sus necesidades materiales sin abandonar su ministerio espiritual. Eso es lo que yo creo, hermano, que le hace mucho daño por la dependencia que causa esas ayudas a las iglesias, donde las vuelve dependientes y en cierta manera haraganas, en el sentido de que no quieren trabajar ni para el sustento de su predicador, porque están acostumbradas a solo a recibir y no están acostumbradas a dar. Por eso considero yo, desde mi humilde opinión, que no es sano que la iglesia esté acostumbrada solo a recibir, sino que la iglesia también tiene que sustentar a sus predicadores. Esa es mi opinión, hermano. No sé cuál será la suya en ese sentido, en el sentido de que también usted considera que estas ayudas le hacen mucho daño a las congregaciones. Claramente, como mencionábamos, le hacen daño, sobre todo a largo plazo, a las congregaciones. Entonces, mire, es triste poder criticar al mundo sectario, que el mundo sectario, por ejemplo, hace lo siguiente, ¿verdad? El mundo sectario tiene una iglesia central en determinado lugar. Y esta iglesia central pues se encarga de todas las demás iglesias a su alrededor. Entonces, en cuestiones de sostenimiento, en cuestiones de material, en cuestiones de muchas cosas, incluso en cuestiones de decisiones. Entonces, por eso la gente muchas veces pregunta, ¿y ustedes, dice, a qué misión pertenecen? Y ustedes, dice, ¿a qué grupo pertenecen? ¿Por qué? Porque la gente ya sabe, pues, de que como tal en el mundo sectario pues, hay una iglesia central que es la que viene y toma decisiones, ¿verdad? Por todas. Ahora bien, la iglesia del primer siglo, el modelo como tal, es que esta iglesia tiene que ser autónoma, siempre. Entonces, si esta iglesia como tal tiene que ser autónoma, las decisiones las tiene que tomar esta iglesia, ¿verdad? Entonces, ahora, si se critica al mundo sectario, no puede ser que la iglesia que habla la Biblia venga y caiga en el mismo error como tal, ¿verdad? A través de las ayudas económicas del extranjero se cae en ese error. ¿Por qué? Porque ya las decisiones locales las decisiones de la iglesia ya no las va a tomar una iglesia local. Las decisiones de la iglesia, entonces, y alguien puede decir, no, pero es que no es así.
quieras o no, van a ejercer influencia en las decisiones de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte muy importante en ese caso, que es la parte económica. Entonces, si esa decisión como tal no gusta, pues resulta de que muy probablemente lleguen los problemas de corte, ¿verdad? Entonces, y ahí se convierte en un problema. Entonces, porque a través de las ayudas, recuerden que tienen que tomar en cuenta nuestra palabra, porque nosotros les ayudamos de esta manera, con brigadas médicas, con esto, con aquello, con lo otro. Entonces tienen que tomar en cuenta nuestra palabra, y a tal punto que eso se va grabando, y la última palabra resulta que la tiene el que provee esto. Entonces ya ve cómo se va adulterando el asunto, cómo va cambiando el asunto. Entonces el modelo bíblico lo que enseña es de que es una iglesia local, de que cada iglesia local debe de buscar la forma cómo tomar sus propias decisiones, pero de esa forma, de la forma que estamos mencionando, se está saltando totalmente la autonomía de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces pasa como el pueblo de Israel. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Y menciono que pasa así, porque el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. Eso sucede con el pueblo de Israel. Y resulta que muchas veces los miembros de la iglesia, las iglesias de Cristo, algunas iglesias de Cristo, quieren imitar las cosas que hacen las sectas evangélicas. Entonces, como por ejemplo, ¿qué cosa? Mire, por ejemplo, las iglesias denominacionales tienen sus propios hospitales. Hospital Bautista, Hospital Evangélico, Hospital esto, Hospital Iglesia no sé qué cosa, Hospital Misión tal. Tienen sus propias sociedades misioneras, tienen sus escuelas, tienen sus organizaciones y tienen un montón de arreglos humanos para poder hacer ver de que había supuestamente un mejor funcionamiento. Tienen sus clínicas privadas, ¿va? Entonces, clínica bautista, clínica adventista, clínica tal cosa, clínica aquello, ¿verdad? Ahora bien, eso lo hacen las iglesias denominacionales, pero no puede ser de que la iglesia que habla la Biblia, la iglesia del Señor, intente parecerse a las iglesias denominacionales y quieran hacer las mismas cosas, solo que más modificadas. Entonces, bueno, pues resulta que ahora la iglesia de Cristo va a poner una escuelita. Resulta que ahora la iglesia de Cristo va a poner una clínica. Entonces resulta que ahora la iglesia de Cristo, y así, ¿verdad? Se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, y así, ¿verdad? Se va degradando tal cosa. La pregunta es, ¿esto es humano? La verdad que sí, pues, es humano. Entonces menciono que es humano porque no es algo que enseña la Escritura, ¿verdad? Entonces la iglesia verdadera tiene solamente el sentido de un gobierno local, y la iglesia verdadera se va a limitar única y exclusivamente a hacer lo que dice la Escritura. Entonces no se va a poner a inventar el agua helada, no se va a poner a inventar otra cosa. No es que si ponemos una clínica médica, eso puede servir para que más personas vengan a Cristo. Pero van a venir por la clínica, no van a venir por la predicación del Evangelio. Y por más que intente disfrazarle la predicación del Evangelio, no va a ser por la predicación del Evangelio. No es que si venimos y hacemos casa, esas personas a las cuales se les haga una casa, se les beneficia materialmente, pero ellos se van a beneficiar de manera espiritual. Mire, hasta suena bonito, ¿verdad? Pero no van a llegar por la predicación del Evangelio, simple y sencillamente van a llegar porque usted o porque la iglesia o porque un grupo de extranjeros vino y le donó una casa. Y probablemente van a llegar en sentido de agradecimiento por un tiempo por haberle dado la casa. Y la situación se va agravando y se va agravando, ¿verdad? Entonces, donde se llega a tal punto de que llegan y le dicen, mire, si usted quiere de que se le haga tal proyecto, si usted quiere ser partícipe de tal proyecto, vaya a la iglesia. Mire qué fácil. Es sencillo. Si usted quiere que se le den bolsas de comida, por ejemplo,
Si usted quiere de que se le dé beca a su niño o a su niña, por ejemplo, si usted quiere que se le haga una casa, si usted quiere de que se haga esto, usted quiere ser partícipe de este proyecto, vaya a la iglesia. Porque, pues mire que solo podemos ayudar a las personas que van a la iglesia. Entonces ya ve, no van a ir por la predicación del evangelio, van a ir porque se les está dando algo, porque se les está persuadiendo a través de un bien material. Y alguien podría decir, pero ¿y qué pasa entonces con los hermanos que ya están dentro? Los hermanos que ya están dentro, pues no, diría alguien, no tienen ningún problema. Vuelvo a repetir, el problema es que el problema se da a largo plazo. ¿Por qué? Porque llega mucho dinero, porque llegan muchas ayudas, entonces y comienzan aquellas situaciones. ¿Y por qué le ayudan a la fulana de tal y no me ayudan a mí? ¿Y por qué beneficiaron a tal persona y no me beneficiaron a mí? ¿Y qué se va a hacer con ese fondo que quedó? Sobraron tanto dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se lo va a quedar? Y se compró un bus para la iglesia, ¿no? ¿Quién va a manejar el bus? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Hermanos, amigos que nos están viendo, todos ese tipo de cosas son detonantes 100% peligrosos para las iglesias. Posteriormente, con el paso del tiempo, las iglesias terminan divididas, las iglesias terminan peleadas, hay familias que se molestan, familias que se van. Entonces, pero todo eso se hubiese evitado si no se le hubiesen metido métodos humanos. Y es ahí, mire, se lo digo así, no está mal que el predicador sea sostenido económicamente, pero por la iglesia. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No está mal. No estamos condenando eso. No condenamos algo que dice la Biblia. No podemos hacer eso. No podemos quitarlo de ahí. Pero ahí no dice que tiene que hacerlo alguna sociedad extranjera, alguna misión. No dice eso. Y muchas veces sucede el hecho, hermano Johnny, de decir, bueno, nosotros somos una iglesia extranjera y pues vamos a ayudar al prójimo a través de otros hermanos. Entonces nosotros ponemos el dinero y que otros hermanos hagan el trabajo. Ah, bueno. Entonces, mire, está bonito el asunto. O sea, que usted quiere hacer buenas obras, pero usted pone el dinero y que otras personas se encarguen de hacer las buenas obras por usted. Pero eso se parece mucho a la política, ¿no? Eso hacen los políticos, ¿no? Yo consigo el dinero y ustedes vayan a ver qué hacen ahí. Y después que se hizo el asunto, sale el político diciendo, gracias a mi gobierno hicieron esto, gracias a esto y esto y esto, gracias a mí que conseguí este dinero. Y por eso los reportes, ¿no? Entonces, por eso los reportes. Entonces, yo creo que es de tener mucho cuidado. Me llama la atención que el apóstol Pablo mencionaba en el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál será? Dice. ¿Sabe cuál es? Dice, que predicando el evangelio, yo, dice, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, ve, dice, si predicando el evangelio, dice, a mí me pagan, dice, o si yo prefiero, dice, depender de eso o predicar el evangelio únicamente porque me pagan, pues no tendría ningún galardón, dice. Mi galardón sería, dice, que predicando el evangelio yo lo haga de manera gratuita. Y dice ahí, no dice para no tomar, dice para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, es un derecho que se puede ejercer, el obrero es digno de su salario, ahí lo que usted le quiera poner. Pero ¿sabía usted que el apóstol Pablo hacía carpas para poder vivir y para poder sostenerse? ¿Sabía usted? Entonces el apóstol Pablo trabajaba. O sea, que el apóstol Pablo no era aquel predicador que está ahí acostado en el sillón, tipo 10, 11 de la mañana, esperando que lleguen las 2 de la tarde para ir a evangelizar. Entonces no era aquel predicador, sino que el apóstol Pablo estaba trabajando. Mire, ve la diferencia. Entonces, por eso le digo, hay cosas que las dice la Escritura, pero no hay que malinterpretar esas cosas que dice la Escritura. No hay que abusar de esas cosas que dice la Escritura.
Por eso el mundo como tal tiene el mal concepto de que los pastores de la iglesia son vividores. Y no es algo nuevo que le estoy diciendo, es algo que muy probablemente hasta usted ha dicho. Usted ve a alguien que está dando un programa, usted ve a alguien que tiene el título de pastor y dice, es vividor. Es vividor. Entonces vive de la gente. ¿Ve qué situación más difícil? Bueno, bien. Interesante, hermano. Usted, durante estos minutos que ha hablado, he anotado aquí en mis notitas algo bien interesante sobre la iglesia central o sedes. A nosotros siempre nos preguntan, como miembros de la iglesia de Cristo, nos preguntan y nos dicen, ¿y su sede dónde está? Nosotros decimos que nuestra sede está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, eso es lo que nosotros respondemos. La iglesia de Cristo, a la cual el hermano Quiroz y yo pertenecemos, no tiene ninguna sede, una sede, aquí podemos decir, mundial, sino que las iglesias de Cristo son autónomas. ¿Qué significa eso? Significa que cada iglesia tiene sus propios ancianos, tiene su propia organización, como lo dice la Escritura, y cada iglesia resuelve los problemas que en cada congregación hay. Cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene sus retos, cada iglesia tiene sus dificultades. Entonces los líderes, los ancianos, los evangelistas, los maestros que hay en la iglesia, pues ellos se encargan de solventar los problemas que cada congregación tiene. Ahora bien, no viene una sede, no hay una sede en tal ciudad, en tal país del mundo, que desde allá deciden lo que se va a hacer en esta congregación, sin conocer a profundidad cuáles son los problemas que ahí se están suscitando, porque desde la distancia no se conoce bien cuál es el problema. Le voy a dar un ejemplo de alguien que yo conocí. Él no es miembro o predicador de la Iglesia de Cristo, sino que era una persona ahí de las iglesias evangélicas. Era un hombre pues muy trabajador. Él empezó a trabajar ahí, empezó con un grupo de unas iglesias que tienen su sede pues allá en los Estados Unidos y otra sede pues aquí en Tegucigalpa. Él empezó a trabajar cuando ya tenía muchos miembros, cuando el grupo que él estaba formando ya eran más de 200 personas. Vino una orden directamente ya de la sede, donde venía la carta donde a él lo estaban quitando de su cargo, lo estaban sustituyendo de su cargo, porque en el lugar ahí donde él estaba iban a traer un predicador diferente, un predicador preparado, un predicador que estuviera ahí, y a él lo iban a mandar allá a la montaña, que fuera a seguir trabajando allá, porque decidieron allá en la sede, o sea, que a él lo iban a cambiar. Y el trabajo que ese hombre había hecho, tanto esfuerzo que había hecho, el cariño que le tenían los hermanos, él sabía cómo manejar toda la estructura y todo, no, le lo quitaron. Es una orden que no tomó en cuenta a los hermanos, es una orden que no toma en cuenta el trabajo de él, es algo porque no les importa absolutamente nada de eso. Muchas instituciones de iglesias así se manejan y así funcionan, pero eso no es el patrón bíblico. Nosotros vemos otro patrón en las Escrituras. Vemos entonces, y aclaramos esto, que la iglesia del Señor tiene su sede en los cielos y no aquí en la tierra. Hay otros puntos que yo quisiera tocar, que dentro de las cosas que el hermano dijo, que a veces yo no estoy muy de acuerdo. Se ha fijado usted que muchas personas hoy mandan a sus niños a que reciban clases, porque hay personas de otros países, sobre todo allá de los países del norte, que apadrinan a los niños. Entonces dice, y yo he preguntado, ¿y usted por qué manda al niño a que reciba esa doctrina, que es una falsa doctrina? Ay, no, es que yo mando al niño porque ahí él tiene padrinos. Entonces, cada fin de año el padrino le manda ahí para sus cuadernos, le manda ahí para el uniforme. Entonces, la única condición es que yo tengo que mandar al niño ahí a que le den clase los sábados o los domingos, pero la ayuda viene si es enferma el niño, entonces le da algún problema de salud, yo voy, entonces presento ahí las facturas de la clínica que llevé al niño y me dan el dinero de vuelta. O sea, es porque tiene padrinos. Entonces, mucha gente manda a los niños
a esos grupos, a esas reuniones, sin saber qué es lo que le están enseñando a los niños. Les enseñan doctrinas que son doctrinas erradas desde muy pequeñitos, porque mandan ayuda a los padrinos de allá, que no sabemos cuánto mandarán, pero lo que sí se sabe es que a veces se le da al niño tanta cantidad al año o al mes. Yo no sé cómo harán esas cosas. Pero por padrinos, cosa que la Biblia no menciona. Otra, los buses. Usted me puede decir, claro, hermano, la Biblia no va a mencionar buses porque hace 2000 años no existían los buses. Y lógicamente, hermano. Pero ¿qué pasa con un bus? ¿Sabe qué pasa con un bus? El día que el bus no tenga quien lo maneje y vaya a recoger a los hermanos, ese día no va nadie a la iglesia. El día que el bus se daña o no pasa, tampoco van. ¿Por qué? Porque acostumbran a los hermanos a que ellos hagan el mínimo esfuerzo por hacer o realizar las obras que son del Señor. Si no es en bus, no voy. Si el bus no pasa por mi colonia, no voy a la iglesia a reunirme. Entonces, ¿qué está logrando eso? Está logrando hacer un hermano haragán, un hermano que depende de otras cosas para buscar la bendición del Señor o buscar adorar o servirle al Señor. Entonces vemos que eso le hace daño a la iglesia. Eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos cómo estas cosas que a simple vista parecen buenas, que a simple vista parece que tienen una intención noble de ayudar a la gente, vemos que sus efectos a la larga son efectos que dañan a la iglesia y que dañan a los miembros, porque en vez de hacerles un bien, creemos nosotros que le hacen un mal, porque no ayudan a que el hermano se desarrolle, se crezca espiritualmente, sino que lo acomodamos a que, pobrecito el hermano. Y no es que nosotros queremos que los hermanos de nuestra iglesia sufran, no, lo que nosotros queremos es que los hermanos de nuestra congregación tengan un compromiso real y serio con el Señor, comenzando desde el predicador. Y comenzando desde el predicador, tiene que dar el ejemplo que él no debe depender de nadie, sino depender del Señor y depender de la congregación a la cual el Señor lo ha puesto. Ese es nuestro punto, esa es nuestra tesis, eso es lo que nosotros proponemos, que no haya esa dependencia de otras iglesias, porque el día que esa dependencia se va o esa ayuda se va, las iglesias desaparecen y muchos hermanos que conocieron el Evangelio se van otra vez al mundo o se van al mundo evangélico, que es casi lo mismo. Entonces, y se pierden, porque dejan de seguir la doctrina bíblica del Nuevo Testamento y empiezan a seguir, obedecer mandamientos o doctrinas que son de hombres que no se encuentran en la Escritura. Entonces, vemos el gran problema que existe cuando no se tiene cuidado de esto. El tema es un poco delicado, hermano, porque hay mucho predicador que depende totalmente de las ayudas que vienen de fuera, y mucho predicador se pone preocupado o puede sí preocuparse el día que le digan, hermano, ya no lo vamos a ayudar. Entonces eso puede pasar, y creemos que esa dependencia le hace mucho daño a la iglesia del Señor. Totalmente. Yo sé que de pronto alguien se puede incomodar con el tema, pero pues nosotros estamos para tocar este tipo de temas, ¿no? Amado hermano, amada hermano de la iglesia, no vaya a permitir meter invenciones humanas dentro de la iglesia. El problema es que muchas veces se meten estas invenciones humanas porque dicen, no, pero no le hacen daño a nadie. A la iglesia le van a hacer daño con el paso del tiempo. Incluso a la misma persona que está siendo sostenida, no le va a hacer daño, porque pongamos el escenario de la siguiente forma. Imaginémonos un predicador que tiene unos 30 años de edad, viene de alguna institución, alguna iglesia norteamericana, y le dice, bueno, te vamos a patrocinar. Lo patrocina durante 30 años. Y resulta que a los 30 años el hombre ya tiene 60 años. No se preocupó en 30 años en trabajar en otra cosa, para nada. Sino de que dependió al 100% de esa ayuda económica durante 30 años. Pues resulta de que ¿qué empresa lo va a contratar con 60 años de edad?
sin trabajar 30 años. ¿Qué va a poner en su hoja de vida? Fui predicador y me sostuvieron durante 30 años, ¿eso va a poner? Entonces, muy difícilmente alguien lo va a contratar. Entonces, número uno, por la edad; número dos, por la falta de trabajo en el ambiente secular, la inactividad laboral en el ambiente secular. Entonces, va a ser muy difícil, y eso va a ser un daño para usted, ¿verdad? Y pues obviamente muchas veces estas situaciones llegan sin avisar, o sea, no se prevén estas situaciones como tal. Entonces piensan de que se le va a sostener, o el predicador piensa de que se le va a sostener hasta que se muera. No es hasta que se muera, no se puede eso simplemente sería un sueño imposible. Entonces, ahora puede hacerlo una iglesia local. Yo pienso que tiene más probabilidad que lo haga una iglesia local, que lo haga una iglesia de afuera. Entonces, nuestro consejo es que trabaje también, que sea como el apóstol Pablo. Entonces, que también buscaba la forma cómo poder sobrevivir. Volvemos al punto: no sumemos invenciones humanas a la palabra del Señor, no sumemos invenciones humanas al modelo de la iglesia. Entonces, no necesitamos establecer ningún tipo de institución, ni colegios, ni hospitales, ni clínica, ni nada de eso, ni nada, absolutamente nada. La iglesia no necesita cargarse con ningún tipo de esas cosas, no necesita tener instituciones humanas. Ahora, si usted quiere ayudar a una institución humana, hágalo a título personal, no lo haga a nivel de iglesia, ¿verdad? No diga: la iglesia fulana de tal está apoyando a tal institución. No lo haga a nivel de iglesia. Si usted tiene los fondos para poder hacerlo, hágalo a título personal. Entonces, lo que usted haga con su dinero, pues es decisión suya. Entonces, pero no caigamos en eso, porque al final las iglesias pequeñas terminan siendo menospreciadas. Al final la iglesia con lo que queda es con puros problemas. La iglesia con lo que queda es pues con hermanos peleados, con situaciones difíciles, ¿verdad? Que es una iglesia que nunca aprendió a tener autonomía, que es una iglesia que nunca se preocupó por organizarse bíblicamente. ¿Por qué? Porque tenía alguien que la mandaba, porque tenía alguien que la gobernaba desde afuera. Entonces nunca se preocupó, sino que fueron puras invenciones humanas una tras otra, y al final pues la iglesia termina siendo dañada. Nosotros sabemos perfectamente de algunas iglesias de la zona que han sido pues muy afectadas por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que pensaron de que nunca iban a pasar ese tipo de cosas, que pensaron de que nunca iban a acontecer ese tipo de situaciones. Entonces, que todo iba a ser amor y paz durante todo el tiempo, pero pues al final no terminó siendo así. Entonces, porque eso es lo que se provoca. Entonces, en eso es lo que termina, en pleitos, en divisiones, en problemas. Entonces, ahora, si no hubiesen llegado ese tipo de cosas, si la iglesia como tal no hubiese permitido ese tipo de acciones, se hubiesen evitado un montón de problemas, si hubiesen evitado ese montón de divisiones, si hubiesen evitado ese montón de pleitos, si hubiesen evitado muchos problemas. Pero lamentablemente pues ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Sino solo tratar de sacar el barco a flote, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, pues agradecemos su sintonía. Voy a dejar al hermano Johnny con las palabras finales. Bueno, hermanos, esperamos pues que este tema, que tiene que ver cómo el predicador debe ser sustentado en la iglesia, nos haga reflexionar de que hay muchas cosas que, aunque se hagan con buena intención, a la larga pues terminan afectando a la iglesia. Hay que tomar en cuenta muchas cosas antes de poder incluir en la iglesia algo que la Biblia no ha mandado. Llamamos a la prudencia, a tener un conocimiento vasto y adecuado de lo que la Escritura dice, y analizar muy bien cuando se intenta hacer algo en la iglesia. Siempre hacemos un llamado a la cordura, al buen análisis bíblico, de que se haga aquello que está de acuerdo al patrón bíblico. Así de sencillo. Esperamos pues verlo el próximo domingo, si el Señor así lo permite,
El próximo domingo aquí estaremos, si el Señor nos da la vida, con otro nuevo tema. Siempre vamos a discutir temas doctrinales, temas que tengan que ver con la doctrina del Señor. Sabemos que son temas bastante extensos, son bastantes temas que tocar. Tratamos de hacerlo variado para que usted pueda ir aprendiendo de todo un poco. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a usted por haber estado con nosotros. Siempre los invitamos a nuestras congregaciones, Iglesia de Cristo, Barrio Santa Marta, una cuadra delante de la estación de bomberos. Nos reunimos los martes y los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Y en la colonia Mata, una cuadra hacia abajo del tanque donde se recolecta el agua, los días miércoles y los días viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Será un placer recibirlo y que usted pueda llegar para que pueda conocer la Iglesia del Señor y su doctrina. Le damos gracias al Señor por todo esto. Esperamos pues que usted tenga una excelente semana, que el Señor me lo bendiga espiritualmente y me lo bendiga materialmente. Esperamos verlos el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Muchas gracias por su sintonía, que el Señor me los bendiga a todos.